Mi nuera Paloma Valdés se acostó con mi esposo Raúl Morales una semana antes de firmar los papeles del divorcio. Fingí no saber nada. En la cita el abogado me entregó un documento negándome mis derechos. Sonreí. Lo que hice después dejó a todos en shock. Me da mucho gusto tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo, para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. La luz ámbar del atardecer atravesaba las cortinas de ganchillo del comedor, mientras colocaba con cuidado los platos de barro pintado. Esa mañana había recibido la llamada de Esperanza Valdés. Su voz sonaba extrañamente apagada cuando me pidió hablar a solas. Solo ella y yo. Había algo en su tono que me dejó un mal presentimiento en el pecho, pero lo ignoré. Esperanza era la hermana mayor de Paloma, mi nuera, y aunque siempre habíamos tenido una relación cordial, nunca fuimos cercanas de verdad. Alisé las palmas sobre el mantel crudo ese de lino antiguo que usaba desde hace décadas en las comidas importantes. A mis 64 años aún me enorgullecía de mantener vivas las costumbres, de que mi casa se sintiera cálida y con alma. Últimamente todo estaba demasiado en silencio, solo yo yendo de un cuarto al otro. Raúl, mi esposo, por más de 4 décadas, había estado ausente emocionalmente desde hacía meses. Siempre una excusa que el trabajo que un pendiente en su estudio, y nuestro hijo Miguel de 35 años vivía tan absorbido por su matrimonio con Paloma que sus visitas se habían vuelto breves y vacías. El timbre sonó, y al abrir encontré a Esperanza en la entrada con las manos aferradas a su bolso como si temiera soltarlo. Estaba pálida y su maquillaje, que siempre solía ser perfecto, corrido en los bordes de los ojos, como si hubiese llorado en el coche antes de llegar. «Doña Carmen, gracias por atenderme», murmuró. Su voz era apenas un hilo. «Claro, hijita. Pasa, anda». La conduje al comedor notando cómo sus dedos temblaban apenas dejó la bolsa en la silla. Le serví sus sopes favoritos y ese pie de limón que tanto le había gustado la última Pascua. Consiguió esbozar una sonrisita, pero ni siquiera probó la comida que había preparado con tanto esmero. Se quedó mirando sus propias manos entrelazadas con fuerza los nudillos blancos. «Esperanza, ¿qué sucede? Tienes la cara como si hubieras visto al mismo diablo». Levantó la vista entonces y lo que vi en sus ojos me cortó la respiración. Había dolor, remordimiento y por debajo una tristeza tan profunda que casi parecía amor. «Doña Carmen, tengo algo que decirle y no sé cómo hacerlo sin arrasar con todo». Sentí el corazón apretar, pero mantuve la voz serena. «Dímelo. Lo enfrentamos juntas, sea lo que sea». Esperanza exhaló como si le pesara el alma. Sus ojos ya brillaban de lágrimas. «Es sobre Paloma y don Raúl». Todo mi interior se tambaleó, pero me obligué a no mover ni un músculo. Crucé las manos con calma sobre mi regazo. «¿Qué con ellos? Están viéndose aquí a escondidas», soltó de golpe como si llevara semanas tragándose esas palabras. «Los vi con mis propios ojos en el café que está junto a la oficina de don Raúl. Se tomaban de la mano, se besaban, se comportaban como pareja». Algo dentro de mí crujió como madera astillándose bajo presión. Pero mi voz no titubeó. «¿Estás completamente segura?» Esperanza sintió con un dolor que se le notaba en cada gesto. Enfrenté a Paloma. No lo negó. Al contrario, se rió y me dijo que no era asunto mío. «Pero, doña Carmen, ¿lo que dijo de usted?» Su voz se quebró en un hilo irreconocible. «¿Qué fue lo que dijo?», pregunté, aunque cada fibra de mí temía la respuesta. «Que usted era una carga, una mujer insípida, que don Raúl merecía a alguien más joven, más emocionante».
Dijo que una vez saliera el divorcio iba por asegurarse de que usted se quedara con lo mínimo. Que todo esto lo había planeado, que se casó con Miguel solo para meterse en la familia, para llegar al dinero. Que llevaba meses seduciendo a don Raúl. Sentí que el mundo se ladeaba, pero me sostuve de la mesa con firmeza. 42 años de matrimonio. Un hijo que crié con toda mi ternura. Una nuera que abracé como propia. Todo derrumbado por la ambición y el engaño. ¿Y por qué me lo cuentas?, susurré. Esperanza se inclinó por encima de la mesa y me tomó la mano. Porque es lo correcto. Porque usted siempre nos trató con bondad. Y porque Miguel no merece vivir en una mentira. Usted tampoco merece ser traicionada así. Hizo una pausa para limpiarse las lágrimas. Y porque quiero a mi sobrino, y no puedo quedarme callada mientras Paloma destruye lo poco bueno que queda en esta familia. Miré nuestras manos juntas, la mía arrugada. La suya firme pero temblorosa. «¿Miguel sabe algo?», pregunté con la voz apagada. «No, y no sé si debería decirle. Lo destruiría». Me levanté en silencio y caminé hasta la ventana del fondo, la que daba al jardín que Raúl y yo habíamos cuidado con tanto amor. Las rosas estaban en su apogeo, los pétalos escarlatas tan vivos como siempre. Y sin embargo algo en las raíces ya se sentía muerto. «¿Qué va a hacer usted?», preguntó Esperanza a mi espalda. Me giré lentamente. Algo se había endurecido dentro de mí. El temblor se transformó en hielo. Toda una vida entera calmando tormentas, evitando peleas. Pero esto era distinto. Esto no podía suavizarse. «Nada», respondí con una voz que no reconocí. Los ojos de Esperanza se agrandaron. «Nada, nada. Voy a fingir que esta conversación nunca ocurrió. Voy a sonreír y hacer el papel de esposa y madre devota y voy a dejar que crean que están ganando. Algunos juegos requieren paciencia, y yo he sido paciente por mucho tiempo». Me senté de nuevo y me serví una taza de café con manos firmes. «Puedes fingir que nunca me dijiste esto». Esperanza sintió lentamente. «¿Y qué pasa con Miguel? ¿Qué pasa con su matrimonio?». Tomé un sorbo de café dejando que el ritual familiar calmara mis pensamientos acelerados. Algunas batallas no se ganan cargando con pistolas, Blazing querida. A veces tienes que dejar que tus enemigos crean que ya han ganado. Después de que Esperanza se fue, me quedé un buen rato sentada en la mesa del comedor, contemplando el pie y los sopes intactos. La casa se sentía distinta, como si algo en su esencia se hubiera alterado. Las fotografías en las paredes, las piezas de cerámica, los manteles bordados, todo cargado ahora con el peso de una verdad amarga que se escondía entre sus rincones. Cuando Raúl regresó esa noche, yo ya estaba en la cocina terminando de preparar su cena favorita. Estofado de res con patatas y zanahorias como cada jueves, desde que éramos jóvenes. «Huele muy bien», dijo sin mirarme mientras se aflojaba el cuello de la camisa. «¿Mucho lío en la oficina?», pregunté con dulzura, como si no supiera que había compartido su almuerzo con la mujer que se casó con mi hijo. Como siempre subió a cambiarse sin más. Yo seguí poniendo los platos en la mesa, cada movimiento calculado, sereno. Al bajar comimos casi sin palabras. Hablamos del clima, del calentador que goteaba, de trivialidades. Pero esta vez lo observé con otros ojos. Noté cómo revisaba su móvil con frecuencia, el perfume diferente que usaba ahora, cómo evitaba mi mirada cuando le hablaba. Después de 42 años juntos, por fin, estaba viendo al hombre que dormía a mi lado. No a mi lado con claridad. Esa noche, mientras él dormía a unos centímetros de mí, en nuestra cama matrimonial, miré al techo y tomé una decisión. ¿Querían jugar? Muy bien. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. Vivir sabiendo lo que sé
Era como caminar descalza sobre cuchillas. Cada sonrisa fingida, cada palabra amable, era una herida más. Aún así seguí con mi papel de madre amorosa y esposa dedicada, observando con atención cómo se desarrollaba toda esta farsa dentro de mi propia casa. 3 días después de que Esperanza me revelara la verdad, Paloma llegó como de costumbre para la comida de domingo. Venía vestida con un modelito caro, su pelo perfectamente peinado, su sonrisa tan artificial como una joya de fantasía. «Doña Carmen se ve maravillosa», exclamó abrazándome con una calidez ensayada. Me encanta lo que hizo con las flores en la mesa». Le devolví el abrazo reconociendo de inmediato el aroma de su perfume costoso, el mismo que llevaba impregnado Raúl en sus camisas desde hacía semanas. «Gracias, mijita. Miguel debería llegar pronto. ¿Quieres un vasito de agua de Jamaica mientras lo esperamos?» «Sería encantador», respondió mientras se acomodaba con elegancia en el taburete de la cocina. En realidad esperaba que pudiéramos hablar un momento. Solo nosotras. Mientras servía el agua, mis manos no temblaron, aunque mi pecho ya sentía el retumbar del corazón. «Por supuesto, dime qué traes en la cabeza». Paloma bebió un sorbo con delicadeza y luego se inclinó hacia mí con aire confidencial. «Estoy preocupada por usted, doña Carmen. Por usted y don Raúl». La desfachatez me dejó sin aliento. Ella, la misma que estaba rompiendo mi matrimonio, ahora pretendía preocuparse. «¿Ah, sí? ¿Y por qué habría de preocuparte? Bueno, últimamente se les ve distantes. Hay un ambiente raro en las reuniones familiares». Apoyó su mano con uñas perfectas sobre la mía como quien ofrece consuelo. El matrimonio se vuelve complicado después de tantos años. A veces, la chispa simplemente se apaga. Asentí lentamente como si reflexionara sobre lo que decía. «¿Sabes qué? Puede que tengas razón. No estamos pasando por nuestro mejor momento». Vi cómo sus ojos brillaban de satisfacción, aunque trató de ocultarlo bajo una máscara de preocupación. «¿Han considerado terapia? O quizás ya es hora de pensar en lo que les haría más felices a ambos en el futuro». «¿Crees que deberíamos divorciarnos?», pregunté con tono neutro. «No estoy diciendo eso». Se apresuró a responder, pero vi en su rostro la ilusión contenida. No era preocupación, era deseo. Solo pienso que la vida es muy corta para quedarse en un matrimonio que no es satisfactorio. Usted se merece ser feliz, doña Carmen. Se merece a alguien que la aprecie. La ironía me cerraba la garganta como humo espeso. «Es muy considerado de tu parte decir eso». «Me importa esta familia», continuó con esa voz que parecía ensayada, como la de una actriz en su papel mejor aprendido. «Miguel querría que ambos padres fueran felices, incluso si eso significa separarse. Y honestamente, usted todavía es una mujer tan atractiva. Estoy segura de que hay muchos hombres que estarían encantados de tener a alguien como usted». Asentí con una sonrisa amable representando mi papel como la suegra ingenua que está siendo llevada dulcemente hacia el divorcio por su nuera preocupada. Pero por dentro cada palabra se me grababa como fuego en la memoria. Observaba cada gesto suyo, cada movimiento de sus dedos, cada giro de su discurso. Cuando Miguel llegó, todo cambió como si hubieran encendido los focos en un escenario. Paloma se volvió pura devoción, se reía exageradamente, lo tocaba con dulzura teatral y repetía sus palabras como si fueran sabiduría divina. Pero sus ojos se desviaban hacia la puerta cada vez que se escuchaba un coche aparcar frente a la casa. Raúl entró al comedor con 20 minutos de retraso con la excusa habitual de problemas en la oficina. Paloma se sonrojó apenas él me saludó con un beso, y sus miradas se cruzaron por encima de la mesa, sosteniéndose más de la cuenta. «Perdón por llegar tarde»,
dijo Raúl mientras se sentaba en su lugar de siempre. Hubo un lío con la cuenta de los Hernández. No hay problema, dijo Miguel sin sospechar nada. Estábamos hablando de las vacaciones que Paloma y yo estamos planeando para el próximo mes. Ah, cierto, respondió Raúl como si de repente se interesara. ¿Y ya saben a dónde van? Todavía no hemos decidido, respondió Paloma con una voz más suave de lo habitual. Tal vez a algún lugar cálido o tropical, un sitio donde podamos simplemente escapar de todo. La forma en que dijo escapar mirando a Raúl directamente me revolvió el estómago. Pero seguí cortando mi estofado con mano firme y una sonrisa neutral. Eso suena maravilloso, dije. Ustedes los jóvenes siempre están a mil un descanso, les vendrá bien. Después de cenar mientras Miguel y yo lavábamos los platos, Paloma y Raúl se quedaron sentados murmurando cosas en voz baja. Me esforcé por captar algo. No podemos seguir haciendo esto. La voz de Paloma nerviosa, casi temblando. Ya no falta mucho, contestó Raúl con tono tranquilizador. Ella sospecha algo, dijo ella inquieta. Ella no sabe nada, respondió él con desprecio. Se equivocaban. Lo sabía todo. Pero seguí cargando los platos en el lavavajillas tarareando una ranchera antigua, como si mi mundo no se estuviera desmoronando. La semana siguiente pedí una cita no con el abogado de siempre, el que Raúl y yo habíamos usado por años, sino con una abogada conocida por su fiereza en procesos complejos, la licenciada Patricia Salgado. Su despacho estaba en la colonia Roma, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerme y correr a contárselo a Raúl. Patricia era más joven que yo, quizás unos 40 y tantos, con mirada aguda, voz serena y una seguridad que me hizo sentir que estaba en buenas manos. «Señora Morales», dijo después de oír toda mi historia, «tengo que preguntarle por qué no ha confrontado a su esposo directamente sobre la aventura». Entrelacé los dedos sobre mi bolso, escogiendo bien mis palabras. Porque quiero entender con qué estoy lidiando antes de tomar decisiones. Esta casa, nuestras finanzas, el futuro de mis nietos. Necesito saber dónde estoy parada. Patricia asintió con seriedad. Enfoque inteligente. Empecemos por lo básico. ¿Cómo están registrados sus bienes? Durante la siguiente hora revisamos todo en detalle. La casa que había comprado con la herencia de mis padres hace 4 décadas. Las inversiones ahorradas, peso por peso con el tiempo. La empresa familiar que Raúl heredó de su padre. Y lo más delicado, el fideicomiso creado por mi abuelo, que incluía la casa y varios terrenos más. Salí de la oficina de Patricia con una carpeta llena de documentos y un plan en formación. El sol del mediodía pegaba fuerte sobre la acera, mientras me alejaba de Polanco, con los tacones resonando contra el concreto, como si cada paso afirmara mi nueva determinación. Sabía que esta batalla no se ganaría en un día. Iba a necesitar estrategia, silencio y tiempo. Las siguientes semanas me comporté como si nada hubiera cambiado. Seguía cocinando, organizando las comidas dominicales, riendo en los momentos apropiados. Raúl continuaba con su rutina de mentiras y ausencias, y Paloma seguía fingiendo dulzura, lanzando indirectas disfrazadas de buenos deseos. Yo tomaba nota mental de cada detalle, cada movimiento. Me volví invisible a propósito. Un fantasma en mi propia casa, pero un fantasma que escuchaba todo. Mientras tanto, Patricia y yo trabajábamos en lo legal, revisamos cada documento de propiedad, rastreamos transferencias, solicitamos copias certificadas de escrituras y testamentos. Patricia tenía un contacto en el registro público que nos ayudó a verificar si Raúl había intentado mover bienes sin mi firma. No lo había hecho. Aún. Pero estaba claro que algo tramaban.
Una tarde encontré a Paloma en el salón sola revisando unos papeles que claramente no le pertenecían. Me detuve en el umbral en silencio. Ella no me vio. Guardaba algo en su bolso rápida como si estuviera robando. Cuando notó mi presencia, fingió estar buscando su móvil. «Doña Carmen, qué susto me dio», rió nerviosa. «¿Necesita algo?» Solo pasaba, respondí con una sonrisa. «¿Y tú? ¿Perdiste algo?» «No, nada importante», dijo, y salió de la sala sin mirarme. A partir de ese momento, comencé a cerrar la puerta de mi estudio con llave. Guardé todos los documentos importantes en una caja de seguridad que instalé sin que nadie supiera. No iba a permitir que me robaran también mi historia, mis recuerdos, lo que había construido con mis propias manos. Una semana después, Raúl llegó a casa con una bolsa elegante. Dentro había una pulsera de oro blanco. «Vi esto y pensé en ti», dijo, besándome la frente. Lo miré y supe que era culpa disfrazada de generosidad. «Gracias», dije sin una pizca de emoción. «Es hermosa». Esa noche no dormí. La traición no dolía menos con joyas encima. La siguiente comida dominical. Paloma no trajo postre como solía nacer. En cambio, llegó con una carpeta de viajes y una propuesta para Miguel: vender una de las propiedades de la familia para financiar un nuevo negocio turístico en Cancún. «Es el momento perfecto, Miguel. Tenemos la energía, la visión, y sería un legado para nuestros hijos». Miguel parecía intrigado. Raúl apoyó la idea de inmediato. «Podemos revisar el fideicomiso de tu madre. Quizá hay margen para mover algo». Paloma bajó la mirada por un segundo, luego la alzó con expresión angelical. «Claro, solo si doña Carmen está de acuerdo, por supuesto». La miré con calma. «¿Sabes lo que más admiro de los tiburones, Paloma? Que siempre sonríen incluso cuando ya están por devorar algo». La mesa quedó en silencio. Miguel rió sin entender del todo. Paloma fingió no sentirse aludida, pero Raúl me lanzó una mirada fugaz de advertencia. Sabía que yo sabía. Después de que todos se fueron, me encerré en mi cuarto y escribí mi testamento nuevo. Dejé instrucciones detalladas sobre qué pasaría si yo llegaba a faltar. Y lo más importante, coloqué una cláusula irrevocable que protegía todos los bienes familiares de ser tocados por alguien fuera del núcleo directo, específicamente de Paloma. Ahora estaba sentada junto a mi hijo, con la mano descansando con descaro sobre su pierna, murmurándole palabras dulces, como si el mundo no estuviera a punto de arder. Miguel parecía deshecho, su rostro estaba más pálido que de costumbre, con ojeras que delataban noches sin dormir. Aún creía que este divorcio era una decisión tomada entre adultos maduros, un cierre doloroso pero necesario, de una etapa que había cumplido su ciclo. Si tan solo supiera lo que realmente pasaba. Señora Morales, señor Morales. Un hombre alto, elegante, de cabello canoso, bien peinado y traje de marca, se nos acercó con paso seguro. «Soy el licenciado Ricardo Hernández. Gracias por estar aquí». Raúl lo había escogido personalmente, asegurando que era el abogado de familia más competente de toda la ciudad. Lo que Raúl omitió mencionar y que yo descubrí por mi cuenta gracias a una pequeña investigación silenciosa es que Hernández era también su compañero habitual del club de golf desde hacía años. Nos condujeron a una sala amplia con una mesa imponente de madera oscura rodeada de sillas de piel. Hernández se ubicó en la cabecera extendiendo carpetas y papeles con una eficiencia ensayada. Raúl se acomodó a su lado derecho mientras yo tomé asiento justo enfrente sin apartar la mirada. Miguel y Paloma se colocaron al otro extremo de la sala, lo suficientemente lejos para no intervenir, pero con visión completa de todo lo que ocurría. Antes de comenzar, dijo Hernández, con esa voz modulada,
de quien sabe manejar silencios y controlar salas llenas de tensión. Quiero dejar claro que lo que se busca aquí es una resolución civilizada. Ambas partes han manifestado su intención de llevar este proceso con respeto y sentido común. Asentí cortésmente. Por supuesto, eso es lo que ambos queremos. Raúl me lanzó una mirada fugaz, confundido quizá por mi tono tranquilo. Seguramente esperaba lágrimas, escándalos, gritos. Pero desde que acepté el divorcio no había mostrado ni un ápice de resistencia. Eso lo había dejado nervioso. Yo sabía que un enemigo en calma es más peligroso que uno airado. «Excelente», continuó Hernández. «Revisemos entonces la propuesta». Deslizó una carpeta abultada hacia mí con una sonrisa profesional. Como verá, hemos hecho lo posible por dividir los bienes de manera justa, tomando en cuenta los años de matrimonio y las contribuciones de ambas partes. Abrí la carpeta con manos seguras, manteniendo mi rostro impasible, aunque cada línea que leía me hervía por dentro. Según el documento, yo recibiría el pequeño piso del centro que habíamos comprado como inversión hace más de una década, junto con la mitad de una cuenta de ahorro conjunta y una pensión mensual bastante modesta. Raúl, por su parte, conservaría la casa familiar, la empresa, las propiedades en la costa y la mayoría del portafolio de inversiones. «Esto parece bastante unilateral», comenté en voz baja sin apartar la vista del documento. Hernández carraspeó ligeramente. «Comprendo su preocupación, señora Morales, pero debemos ser realistas. Su esposo ha sido el sustento principal durante el matrimonio y su empresa requiere continuidad para seguir funcionando. La casa, además, implica unos costos de mantenimiento bastante elevados que podrían resultarle difíciles con un ingreso reducido. Traducción: me creían frágil, ignorante, fácil de manejar. Una mujer mayor sin fuerza para reclamar lo que era suyo por derecho». Adicionalmente, prosiguió con un tono que ya empezaba a sonar paternalista. «Hay ciertos detalles técnicos respecto a la casa. Parece que hay algunas inconsistencias en los documentos originales de propiedad y el fideicomiso correspondiente. Mientras esos asuntos se resuelven, lo más prudente sería que la titularidad permanezca a nombre del señor Morales para evitar complicaciones legales». Por un momento pensé que iba a estallar en carcajadas. Era tan descarado que hasta parecía una mala novela. Querían quedarse con la casa de mi familia usando tecnicismos manipulados a conveniencia. Pude ver cómo Paloma se enderezaba sutilmente en su asiento, probablemente imaginando ya cómo redecoraría el dormitorio principal. «Ya veo», murmuré con voz baja. «¿Y esas irregularidades? ¿Para cuándo cree usted que estarán resueltas?» Hernández agitó la mano con gesto despectivo. «Estas cosas pueden tomar años en resolverse. Traspasos generacionales, ajustes en el fideicomiso. Es un asunto complejo. De verdad, lo mejor es mantener todo simple». Raúl se inclinó hacia mí usando el mismo tono paciente que empleaba cuando me explicaba balances financieros o decisiones de empresa. «Sé que esto no es fácil, pero Hernández sabe lo que hace. Así no tendrás que preocuparte por el predial, ni por el mantenimiento, ni por esas cargas tan fastidiosas. El departamento del centro será ideal para ti, mucho más manejable». «¿Manejable?» Como si fuera una anciana frágil, incapaz de enfrentar responsabilidades. Paseé la mirada por la sala observando cada rostro con detalle. Hernández satisfecho consigo mismo, orgulloso de su manipulación disfrazada de lenguaje legal. Raúl tratando de parecer empático mientras apenas disimulaba la emoción por salirse con la suya. Paloma con los ojos encendidos por la ilusión de convertirse en señora de lo que construí. Y Miguel, mi niño bueno, tenso, pero aún convencido de que sus padres estaban actuando con justicia. «Bueno», dije cerrando la carpeta con un leve chasquido.
Supongo que ya lo tienen todo pensado. Hernández sonrió creyendo que había ganado. Hemos intentado ser detallistas. Claro. Usted es libre de llevar los documentos a revisión con su propio abogado, aunque estoy segura de que verá que todo es bastante estándar en este tipo de casos. Un caso como este. Una esposa que dedicó 42 años de su vida siendo reemplazada para que su marido pudiera jugar a tener un nuevo hogar con su nuera. Eso no será necesario, dije tomando la pluma que Hernández me extendía. ¿Dónde firmo? La sala se quedó en silencio. Hasta Paloma pareció desconcertada por mi decisión sin resistencia. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Miguel con voz insegura. Tal vez deberías pensarlo un poco más. Me giré hacia él, mi muchacho, que aún creía en el bien y la verdad, porque yo misma lo crié así. Le sonreí con ternura. Corazón, en la vida hay que saber cuándo luchar y cuándo aceptar lo inevitable. Tu padre y yo tuvimos buenos años, pero ha llegado el momento de empezar caminos distintos. Raúl fruncía el ceño. No entendía nada. Él esperaba batalla, lágrimas, escándalos. Quizá tenía todo un discurso preparado para justificarse. Mi calma lo descolocaba. La firma va que indicó Hernández señalando con el bolígrafo la línea final. Y aquí también sus iniciales. Firmé con seguridad cada trazo marcado con la misma letra firme que estampé hace 42 años en el acta de matrimonio. Carmen Elizabeth Morales. Listo, dije mientras dejaba la pluma y miraban a Raúl directo a los ojos. Espero que esto te dé todo lo que estabas buscando. Algo titiló en su mirada. Remordimiento, tal vez. Un destello de conciencia sobre lo que estaba destruyendo. Fuera lo que fuera, se esfumó enseguida, reemplazado por el aire satisfecho del hombre que cree haber salido impune de su traición. Paloma no podía disimular su entusiasmo. Se inclinó y tomó la mano de Miguel, su voz temblando de emoción. Estoy tan orgullosa de cómo están manejando todo con madurez. Se necesita una verdadera fortaleza para priorizar a la familia. La familia primero. La mujer que compartía cama con su suegro se atrevía a darme lecciones de unidad familiar. Gracias, mijita, le respondí con calidez. Eso significa mucho viniendo de ti. Mientras nos alistábamos para salir, Hernández recogió los papeles con expresión triunfante. Mañana presentaré esto ante el juez. El divorcio debería quedar oficializado en 60 días. 60 días. 60 días hasta que Raúl fuera libre para casarse con la esposa de su hijo. 60 días hasta que Paloma pensara que la casa sería suya. 60 días hasta que comprendieran que algunos juegos tienen reglas ocultas que solo se revelan al final. Ya afuera, Miguel me abrazó con fuerza. Tenía los ojos vidriosos cargados de una tristeza contenida. Mamá, ¿estás bien? ¿Te ves tan tranquila? Le acaricié la mejilla. Este hijo mío tan parecido a su padre, cuando aún tenía alma. Estoy bien, corazón. Todo va a resultar exactamente como debe ser. Paloma apareció justo a nuestro lado enredando sus brazos, con práctica seguridad, alrededor de la cintura de Miguel. Tu mamá es increíblemente fuerte, amor. Va a ser mucho más feliz ahora. Estoy segura de que lo seré, asentí cruzando su mirada victoriosa con una sonrisa tranquila. Estoy segura de que todos lo seremos. Mientras se alejaban, escuché cómo Paloma parloteaba con entusiasmo sobre ayudarme a empacar, sobre buscarme una residencia cómoda y bonita para mayores donde pudiera hacer amigas de mi edad, y sobre lo sencillo que sería ahora todo para todos. Me quedé ahí de pie bajo la sombra del edificio viendo cómo mi esposo y mi nuera celebraban su triunfo, y sentí una satisfacción helada instalándose en mi pecho. Creían haber ganado.
Estaban convencidos de haber engañado a esa mujer mayor que había pasado 42 años, priorizando a su familia sobre sí misma. No tenían ni idea de que exactamente en 60 días, cuando pensaran que todo era suyo, descubrirían que hay bienes que no se heredan por matrimonio, sino por sangre y raíces familiares que se extienden por generaciones. Caminé hacia mi coche con paso decidido, ya pensando en la llamada que debía hacer a Patricia Salgado. Tenían asuntos por preparar, documentos que revisar, y aún quedaban jugadas por hacer en esta partida de ajedrez que ellos ni siquiera sabían que estaban perdiendo. 2 semanas después de firmar los papeles me encontraba cuidando mis rosales cuando escuché el crujido de unas ruedas sobre la grava. Era el coche de Miguel, pero algo no cuadraba. No bajó de inmediato. Se quedó en el asiento del conductor con las manos apretando el volante como si le sostuviera la vida. Cuando finalmente salió supe que algo en él se había roto. Su apariencia normalmente impecable estaba descuidada. La camisa arrugada, el cabello alborotado. Pero lo que me destrozó fueron sus ojos. Llevaban esa mirada vacía de quien ha visto cómo su mundo se desmorona. «Miguel...» Dejé las tijeras sobre la jardinera y fui hacia él. «Corazón, ¿qué pasa?» Me miró unos segundos abriendo y cerrando la boca sin poder articular palabra. Luego se desplomó en los escalones, como si le hubieran cortado los hilos. «Ha estado mintiendo», me susurró. La voz rasposa por la emoción contenida. «Todo este tiempo me ha estado mintiendo». Me senté a su lado sin confiar en mi propia voz. Parte de mí deseaba abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Otra parte deseaba respuestas. Por fin, confirmación. Pero no dije nada. Lo dejé hablar, permitirle que caminara solo hacia la verdad a su ritmo. «Encontré mensajes», dijo finalmente, mirando sus manos. «Cientos. Entre Paloma y papá. Han estado planeando esto desde hace meses». Sentí que el pecho se me apretaba, pero forcé mi voz a mantenerse neutral. Estaba trazando mentalmente el siguiente movimiento. ¿Planeando qué exactamente? Miguel soltó una carcajada amarga y reconocible en él. El divorcio. La aventura. Pensaban que eran tan listos esperando a que firmaras para poder largarse juntos. Paloma se estaba jactando con alguien sobre lo fácil que fue manipularnos a ambas. Las palabras me golpearon con fuerza. Aunque llevaba semanas con la verdad ardiendo dentro, escucharlas de labios de mi hijo. «¿Cómo te enteraste?», pregunté con voz contenida. Esperanza me llamó. Miguel apenas podía hablar. Su tono estaba lleno de gratitud y rabia. Me dijo que no podía quedarse callada por más tiempo. Me indicó dónde mirar, qué buscar. Al principio creí que estaba exagerando, pero luego revisé el móvil de Paloma mientras ella se duchaba. Su voz se quebró. No pudo terminar la frase. Pude imaginar perfectamente el contenido de esos mensajes. La emoción maliciosa, los planes secretos, las risas crueles a costa de los engañados. Esperanza lleva semanas tratando de que alguien la escuche, continuó Miguel. Intentó hablar con Paloma, le suplicó que lo dejara, pero ella solo se burló de ella. Dijo que se había esforzado demasiado por acercarse al dinero de nuestra familia como para echarse atrás ahora. El dinero. Siempre el dinero al centro de todo. No se trataba de amor ni de lazos reales, sino de una jugada fría y calculada por bienes y herencia. ¿Dónde está Paloma ahora?, pregunté. La enfrenté esta mañana. Le enseñé las conversaciones que encontré. Miguel se secó los ojos con el dorso de la mano. Ni siquiera intentó fingir sorpresa. Simplemente levantó los hombros y dijo que era un ingenuo si alguna vez pensó que me había amado de verdad. Aseguró que papá podía ofrecerle cosas que yo jamás podría darle.
Esa crueldad me dejó sin aliento. Ignorar tantos años de matrimonio, burlarse del cariño sincero de un hombre que solo supo quererla. Era imposible de asimilar. La eché de casa, dijo Miguel, su voz recuperando firmeza. Le di 1 hora para recoger sus cosas y largarse de nuestro hogar. Se rió mamá. Dijo que daba igual porque pronto estaría viviendo en un sitio mucho mejor. Un sitio mucho mejor. Se refería a la casa de nuestra familia, esa que pensaba que pronto le pertenecería. Lo siento tanto, mi vida, dije finalmente posando mi mano sobre su hombro. No merecías pasar por esto. Miguel me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Papá también te traicionó. Tiró 42 años de matrimonio por esa mujer. Observé detenidamente el rostro de mi hijo, el hombre que crié para creer en la lealtad y el bien. Y en ese instante tomé una decisión. Él merecía saber que no estaba solo, que alguien más también luchaba por lo correcto. Miguel, hay algo que necesitas saber sobre el divorcio, sobre lo que realmente ocurrió en la oficina del abogado. Durante la siguiente hora le conté todo sobre la advertencia de Esperanza, mis semanas observando con atención Patricia Salgado y las cláusulas del fideicomiso, que ni Raúl ni Paloma conocían. Miguel escuchó sin interrumpirme, sorprendido, mientras le explicaba cómo fingí ser la esposa ingenua y resignada para reunir pruebas y preparar mi verdadera respuesta. «Lo sabías», susurró al final. «Todo este tiempo sabías lo que tramaban». «Sí», confirmé. «Y los dejé pensar que habían ganado. Porque a veces la mejor táctica es esperar a que tus enemigos se descubran por completo antes de dar el paso». Miguel me miró como si me viera con nuevos ojos. «Mamá, no tenía ni idea de que fueras tan calculadora». Le dediqué una sonrisa triste. 42 años de matrimonio te enseñan mucho sobre las personas, cariño, especialmente cuándo luchar y cuándo esperar el momento adecuado. ¿Y ahora qué va a pasar cuando papá descubra lo del fideicomiso? Eso depende de él y de Paloma. Me puse de pie sacudiéndome la tierra de la ropa de jardinería. Ya tomaron sus decisiones. Ahora les toca enfrentar las consecuencias. Miguel también se levantó y por fin volvió a parecerse al hombre que era antes. ¿Y nosotros qué? Sé que Paloma era mi esposa, pero no puedo fingir que todo esto no ocurrió. No tienes que fingir nada, le aseguré. Eres la parte inocente en esta historia. Tienes todo el derecho de cuidar de ti mismo. Como si el universo respondiera a nuestra conversación, otro coche se detuvo frente a la casa. Esta vez era Esperanza, con el rostro inquieto mientras se apresuraba hacia nosotros. «Miguel, lo siento tanto», dijo con voz quebrada por la emoción. «Todo esto es culpa mía. Si no te hubiera dicho que buscaras...» «Me salvaste», la interrumpió Miguel con voz firme. «Si no me hubieras alertado, habría pasado años casado con alguien que solo me utilizaba. Me salvaste de vivir una mentira». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. «Debí haberte contado antes. Debí haberte protegido mejor». Los contemplé a ambos, notando cómo la angustia genuina de Esperanza contrastaba profundamente con la frialdad cuidadosamente ensayada de Paloma. Ella era todo cálculo y doble intención, mientras que Esperanza desprendía una calidez sincera. Aún con el peso de la culpa, su prioridad era Miguel. «Esperanza», le dije con dulzura, «hiciste exactamente lo correcto. Escogiste la honestidad y la integridad por encima de la comodidad o el silencio familiar. Eso es de valientes». Ella me miró con un asombro agradecido. «Tenía tanto miedo de que me odiaras por decir esto. Querida, tú no trajiste nada malo. Solo sacaste a la luz lo que llevaba demasiado tiempo escondido.
Ahora al menos podemos enfrentarlo con claridad. Miguel dio un paso hacia Esperanza, como si quisiera acercarse aún más su mano, flotando cerca de su hombro, dudando si era adecuado tocarla. Esperanza, necesito que sepas lo mucho que agradezco lo que hiciste. No solo por advertirme, sino por elegir la verdad cuando habrías podido quedarte callada. Hubo una mirada entre ellos. No era amor todavía, pero sí una chispa de entendimiento compartido. Un lazo naciente, hecho de heridas similares de valores comunes de la esperanza, de que algo puro pudiera nacer de entre los escombros. Debería irme, dijo Esperanza de repente, dándose cuenta de que estaba en medio de algo profundamente familiar. Ustedes necesitan tiempo para digerir todo esto. En realidad, dijo rápidamente Miguel. ¿Te gustaría quedarte a cenar? Mi mamá hace el mejor mole de todo el estado. Creo que nos vendría bien una charla tranquila. Esperanza me miró buscando aprobación y yo le respondí con una sonrisa amplia. Me encantaría que te quedaras. Hace demasiado que no tenemos una conversación sincera en esta casa. Mientras caminábamos juntos hacia la entrada sentí cómo el aire alrededor comenzaba a limpiarse. La tormenta que nos cubría desde hacía meses al fin empezaba a disiparse. La traición de Paloma había sido brutal, sí, pero también había mostrado quiénes éramos en verdad. Miguel resultó tener más entereza de la que imaginaba. Supo encarar verdades duras y mantenerse firme. Esperanza, en cambio, encarnaba todo lo contrario a su hermana: sinceridad, fidelidad, generosidad. Y yo misma me reencontré con esa parte mía que sabía luchar en silencio y esperar el momento justo. Aquella noche, ya sentados en mi vieja cocina entre risas tímidas y anécdotas sinceras, observé a Miguel y Esperanza compartir. Había algo sanador en esa conexión, una aceptación compartida de que ambos habían sido traicionados, pero no estaban rotos. ¿Sabes?, dijo Esperanza en voz baja mientras recogíamos los platos. Paloma siempre decía que yo era demasiado ingenua, demasiado confiada. Decía que la gente buena siempre termina perdiendo. Miguel dejó de secar un vaso y la miró con atención. Yo también solía pensar que bastaba con ser una buena persona, que si tratabas bien a los demás te devolverían el mismo trato. Y ahora pregunté, curiosa por cómo esta experiencia lo había transformado. Miguel miró a Esperanza, luego volvió hacia mí. Sigo creyendo que hay que ser decente, pero no a costa de uno mismo. Se puede ser amable sin ser ingenuo. Confiar sí, pero solo en quien lo demuestra con hechos. Al terminar la noche y prepararse para marcharse, Miguel acompañó a Esperanza hasta su coche. Desde la ventana de la cocina los vi conversar en voz baja junto al portón. Sus palabras parecían importantes. Cuando Miguel volvió tenía una expresión distinta. «Es extraordinaria», dijo simplemente. «Sí lo es», respondí. «Muy distinta a su hermana». Miguel asintió pensativo. «No dejo de pensar en lo que dijiste sobre permitir que la gente se muestre como realmente es. Paloma me enseñó quién era en realidad, pero no lo quise ver. Esperanza también me mostró quién era, y casi la dejo ir por estar mirando al lugar equivocado. El corazón sana, hijo», le dije. Y cuando sana suele ver con más claridad que antes. Esa noche, mientras me metía en la cama de esta casa que pronto volvería a ser legalmente mía, reflexioné sobre los giros curiosos de la vida. La traición de Paloma nos desgarró, pero también nos dio algo a cambio: claridad, verdad y la posibilidad de reconstruir desde la autenticidad. Al intentar destruirnos, Paloma había expuesto nuestras raíces. Se llevó las apariencias y las falsas lealtades, dejando solo lo que valía la pena conservar. Mañana llamaría a Paties y a Patricia Salgado y pondría en marcha la última parte de mi plan. Pero esta noche, al fin, sentí algo que no sentía desde hacía meses: esperanza.